para poder llegar a este tope que es del 100% de aranceles. Muy bien, Doctor. Lucho. Bueno, muy bien, vamos adelante, como usted dice, rápidamente. Realmente esto es una medida grave, hay que tomarla con toda la gravedad, porque va mucho más allá del arancel. El arancel solo es al final del día una herramienta de impuestos externos, porque graban a los productos que se importan, ¿verdad? Y los hacen más caros. Pero con lo que ahora ocurre, yo debería pensar que no existe un estudio profundo y un estudio que abarque una serie de temas que me da la impresión que no se están considerando. Porque, repito, no solo es cuestión del arancel. Claro, el arancel, primero, que esto quede claro, el arancel del 100% surte efectos de prohibición, porque encarece tanto un producto importado que, fíjese usted, estaba muchos de ellos exonerados por la zona de libre comercio dentro del grupo andino, ¿verdad? Y de pronto le ponen el 15%, después el 30%, después el 50% y ahora el 100%, lo que lleva pues a medidas recíprocas del lado colombiano, va a una secuencia muchísimo más complicada y vamos a ver si rápidamente podemos tratar de llegar a la audiencia con una explicación que le resulte fácil de entender. ¿Qué ocurre? El grupo andino es un proceso de integración. Viene de fines de los años 60 y de fines de los años, estamos hablando 60 del siglo pasado, y un poco, si cabe el término, a imagen y semejanza de la Unión Europea. Y mire el avance, el grado de avance y de profundización de la Unión Europea, que ahora tiene hasta, ahora y desde el Tratado de Maastricht, tiene hasta moneda común. Ese es un verdadero grado de integración. ¿Y qué es lo que hace al final del día para que se tenga claro? Que aumenta y multiplica por varias veces el mercado interno. Para ponerle yo un ejemplo, si en un conflicto comercial Ecuador, por ejemplo, dejaría de comprar vinos franceses, a nadie le afecta, ni a los productores de vinos en Francia, ¿verdad? Pero si en un momento dado esto abarca a un grupo de países que están pues reunidos bajo la denominación hoy de Comunidad Andina y que antes era generalmente conocida como el Grupo Andino, formado bajo el Acuerdo de Cartagena, y deja todo ese grupo, estamos hablando más de 100 millones de consumidores, de importar ciertos otros productos de otros bloques económicos. Hoy por hoy el mundo se organiza en bloques y la Unión Europea es eso, es un bloque de integración muy avanzado que pasó de la etapa de meramente económica a una integración más profunda, que lleva a lo humano, políticas laborales, políticas comerciales, libre comercio entre los países de la Unión Europea y, repito, llegó tal vez un punto de los más importantes y profundos a tener una moneda común que es el euro, ¿verdad? Entonces el mundo va en esa organización. Ya hay una respuesta ahí del presidente de Colombia que dice que va a mirar a Mercosur, ¿verdad? En Mercosur es los países del sur del continente, pues y fue posterior al grupo andino también porque tenían, repito, que tenían que agruparse. El mundo se va organizando por bloques para que con un mayor número de habitantes justifique inversiones más rentables, unas industrias de mayor dimensión que a su vez tengan unos productos más baratos y sean más competitivos en el mercado internacional. Entonces, si esto va a llevar, porque son dos países que están en el corazón del grupo andino, Ecuador y Colombia, si esto se va y se termina todo este manejo, se desbarata el grupo andino y los perjudicados vamos a ser obviamente Ecuador, porque además Ecuador está en la mitad, por su posición geográfica, en la mitad del grupo andino, es equidistante entre los países del norte y del sur del continente, de la parte sur del continente americano, del hemisferio americano, ¿verdad? Entonces, eso hay que verlo con mucho más calma. No solo es cuestión que vamos a prohibir, porque, repito, los efectos prácticos de un arancel del 100% equivalen a prohibir, por lo caro que se hace los productos que se importan. Y la importación, pues,
de 1.000, 2.000, 3.000 dólares no tiene ninguna significancia. La importación en el comercio bilateral y multilateral, o sea, bilateral entre Ecuador y Colombia, y multilateral en los países del Grupo Andino y terceros países, si fuere, ya se lo toman en cuenta cuando hablamos de 300.000, de 2 millones, 3 millones de comercio, ¿verdad? Entonces, y en ciertos productos en particular. Entonces, esa medida para mí me parece que fue apresurada. No sé, la verdad, no tenemos información. Tuvimos la noticia después del mediodía de hoy día y no tuvimos mayor explicación por cuál fue el detonante para haber tomado esta decisión tan grave que pone, repito, en riesgo la existencia misma de todo el bloque andino. ¿Y qué va a hacer Ecuador? ¿Sin libre comercio con quién? Porque hay algo que debe quedar muy claro también, Lucho. Este es un proceso, repito, que viene del siglo pasado, con muchísimo esfuerzo en todas partes, en todos los países involucrados. A mí me tocó muchísimo actuar. Usted mencionó que fui ministro de Industria y Comercio. Yo presidí el Grupo Andino en algún momento, era una presidencia pro tempore, y entonces claro que conozco del tema y fueron unas negociaciones muy duras, mucho esfuerzo en todos los países andinos para que esto se pueda llevar adelante en beneficio común. Pero el problema de los latinoamericanos y particularmente de este sector del Grupo Andino es que somos desunidos. Si los incumplimientos que se han dado, si las faltas de seriedad que se han dado en todo este proceso es por la falta de unión, la falta Seriedad. de diálogo, la falta de comprensión, exacto. Y entonces no es esto, y que quede claro también, Lucho, esto es indispensable. Esta no es una asociación de gobiernos. Los gobiernos son temporales. Los gobiernos son pasajeros y de repente el periodo se va más rápido de lo que se imaginan, ¿verdad? Y eso yo siempre lo tenía presente y me acuerdo que cuando me nombraban yo me felicitaba, yo le decía a la gente, ya muchas gracias, pero mejor me felicitas al final si lo merezco. ¿Me explico? Claro, pues para ser absolutamente serio y honesto, ¿verdad? Y entonces, esto es de mirarlo así, con esa calma, con esa seriedad. Es una asociación de países. Los países son permanentes, salvo ahí circunstancias excepcionales como hoy por hoy se ven en el mundo, pero, y excepcionales, pero los países son permanentes, los gobiernos son transitorios, ¿verdad? No es que el Grupo Andino se ha conformado, hay varios presidentes, varios gobiernos de una y otra tendencia que pasaron y les tocó manejar y atender las necesidades y las ventajas y los costos de la asociación en el Grupo Andino, en el proceso de integración del Grupo Andino. Entonces, repito, para más o menos que creo que podemos transmitir la idea, Lucho, no es tan sencillo, no es que esto unilateralmente va a producir efectos favorables para Ecuador. Puede ser que en el comercio bilateral se den ciertas variantes, que haya muy poco superávit para Ecuador. ¿De cuánto y por qué productos nomás? ¿Sí me explico? Pero el tema es mucho más profundo y lo que está hoy por hoy en juego es prácticamente la existencia del Grupo Andino, la existencia de la Comunidad Andina de Naciones. Esto tiene que Doctor, ser manejado con mucha mesura, con mucho análisis, con mucho estudio. No es cuestión de reacciones emotivas, ¿me explico? Tiene que ser llevado a cabo un análisis con cabeza fría. Sí, Lucho. doctor, pero ya esta acción que tomó el gobierno, que va a ser a partir de mayo, resulta que no lo está haciendo con un análisis técnico, porque la respuesta inmediata, que sí lo mira el presidente colombiano, es enseguida dice que se murió el pacto andino, es decir, el asunto andino. Y él inmediatamente está diciendo, bueno, yo de aquí me despido y voy a mirar a Mercosur. Es decir, ya él está, como quien dice, que ese barco se hundió por una acción que estamos haciendo, pongámosle nombre y apellido, que es, si es que no se lo ha hecho analizándolo profundamente,
es un acto irresponsable que nos está metiendo al país, a los ciudadanos que somos los beneficiarios de este pacto andino, donde los valores y el comercio va a tener un respeto en cuanto al cruce de mercadería con unos precios cómodos para la mayor parte de la ciudadanía. Doctor, yo hacía un ejemplo en antes práctico, es decir, olvidémonos de todos los productos que hay en cruces en frontera a través de Colombia y de Ecuador, pero hay un elemento muy necesario para la ciudadanía que es la medicina que viene de Ecuador, perdón, de Colombia. Y eso sí nos va a afectar a la gran mayoría, porque eso va a subir. ¿Y de dónde vamos a sacar tanta plata para comprar medicina? Principalmente la insulina, que hay muchos ecuatorianos que están sufriendo de eso, doctor. Claro que sí, claro, eso es así como usted lo presenta, tan claro y sencillo, Lucho, pero quiero agregar algo, porque no es que si el arancel se lo lleva del 50 al 100%, esto es el doble, se duplica, no quiere decir que los precios se van a duplicar, pues. Los precios de los productos y particularmente el que usted anota que deviene en muy importante y muy importante porque va directo a la salud del pueblo ecuatoriano, ¿verdad? Y no, el pueblo ecuatoriano no está en condiciones de ir a un parque a hacer guiringongo, por ejemplo, o a estar divirtiéndose. En la sierra llaman a lo que nosotros conocíamos como guiringongo, sub y baja, esa piecita que va así de un lado, dos niños a los extremos, ¿verdad? Entonces, Correcto. o a ir a jugar en columpios. La gente enferma, lo primero que todo el mundo se preocupa y quiere y tiene que preocuparse es la salud. Después de la salud viene la educación, vienen los efectos adicionales, pero sin salud no hay nada. Y la salud no es que se van las medicinas que vienen de Colombia, que son bastantes, ¿verdad? Y que se necesitan, sobre todo en los niveles más humildes, más pobres de la población ecuatoriana, no es que se van a duplicar en el precio, porque ahí viene el abuso, ahí viene la escasez, viene la restricción, entonces esos precios se disparan y se van a multiplicar por 4, 5, 6 veces. ¿Me explico? En porcentajes. Entonces, el tema es muy complicado. Yo no conozco, repito, y yo sí creo que el gobierno debería dar una explicación, al menos en lo más elemental, al país sobre estas medidas, porque son medidas que afectan a todo el país. Repito, no solo al gobierno. El gobierno es transitorio, pero ya habrá elecciones, ya si quiere podemos algo mencionar de ese tema también, pero repito, este es una asociación de países, el Grupo Andino, el Mercosur, el Tratado de Comercio de América Central, el Tratado de Comercio de América del Norte, que es Canadá, Estados Unidos y México, etcétera, y la Unión Europea, para mencionar los más cercanos, más importantes, son asociaciones de países, no de gobiernos. Repito, cambian los gobiernos, cambian la tendencia de los gobiernos, pueden ser de izquierda, de derecha, de centro, de cualquier color, pero el país sigue inmerso en un proceso de integración que tiene ventajas y beneficios y también sus costos, sacrificios. Pero el sacrificio se justifica en la medida que el beneficio sea mayor. Y este es el móvil que ha llevado a todo el mundo, no es que lo hemos inventado, nosotros lo hemos copiado. Nosotros hemos copiado, el Grupo Andino en su momento se copió en los años 60, 70 del siglo pasado, se copió del modelo de la Comunidad Económica Europea que después fue Unión Europea, ¿verdad? Porque la nomenclatura iba significando el grado de avance de la integración, la profundización de la integración. Y nosotros cambiamos la nomenclatura, pero no cambiamos las medidas, sino que ahora estamos dando reversa. Es así de grave y de sencillo. Ante esta improvisación ya de los gremios de comercio a nivel tanto de Colombia como de Ecuador han elevado su voz de protesta, que reflexionen ante esta medida. ¿Usted cree que esto, doctor, está aislando al país? Bueno, pero por supuesto que en cierta materia, en la materia comercial, lo está aislando. Por supuesto, pues esa es una medida
evidente, lógica, fluye a la vista, ¿verdad? Y yo sí creo, pues, que gobernar, se decía también, se hace ahí una frase, gobernar es rectificar. Y yo sí creo, pues, que analizados los temas con un poco más de detenimiento, con un poco más de previsión hacia futuro, con un poco más de análisis para ver el costo-beneficio de unas medidas de este tipo, primero, no permite que sean tomadas improvisadamente, de urgencia, ni emotivamente, sino con más calma, pensadas, valoradas en su extensión, en sus costos y en sus beneficios, ¿verdad? Y con la calma necesaria. Esto tiene que tener un tratamiento un poco más delicado porque se está involucrando, ya le digo, no ni siquiera un sector en concreto. Cierto que salen inmediatamente afectados, por ejemplo, los transportistas, que ya no van a tener productos de Colombia para transportar al resto del país y viceversa, ¿verdad? Pero esto es cierto, es inmediato, pero afecta a muchísimos sectores de la población ecuatoriana. Eso Muy es. bien, doctor. Muy, Según dicen muchos que estas medidas que se están tomando es por las próximas elecciones que va a haber en Colombia, que se quieren afectar, pero nos están afectando a nosotros mismos. Hablemos de lo que está pasando en el país, doctor, sobre el adelanto que se ha resuelto sobre las elecciones en el Ecuador. mire, ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, yo no sé, ya cierto, y aquí mismo lo he dicho, cierto que vivimos en un país, y lo he dicho yo dramatizando, exagerando, pero para hacer el énfasis que permita entender mejor las cosas, que vivimos en el país de los hechos consumados, ¿verdad? Que jurídicamente hablando ya solo falta que llueva para arriba, ¿verdad? Y entonces hay una serie de consideraciones de este tipo y no habíamos tocado este tema, algo creo que se mencionó muy de pasada, porque hasta ahora mismo creo que no se ha revisado y tampoco se ha analizado en toda su extensión y magnitud. Lo que se está lo que ha resuelto el Consejo Nacional Electoral, que aparentemente creo que lo ha corroborado el Tribunal Contencioso Electoral, es adelantar las elecciones de febrero del 2027 para noviembre del 2026, este año que está discurriendo, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Sí, Eso sí, es así, ¿no? Estamos claros. sí. Entonces, ahí hay algo que no he visto que lo hayan analizado, no voy a leer en toda su extensión el artículo 91. Usted sabe que a mí me gusta dar los artículos, hacer las precisiones, por si acaso cualquier eh, persona de la audiencia quiera corroborar, quiera verificar, quiera chequear, aunque fuere o no abogado, entonces estamos dando la referencia correspondiente. Y ese artículo 91 del Código de la Democracia, en el inciso tercero dice que para las elecciones regionales, consejeras y consejeros regionales, electos se posesionarán sin convocatoria previa 10 días antes que lo haga el presidente o presidente de la República. Los prefectos, prefectas, vicepresidentes o vicepresidentas provinciales, las alcaldesas, los alcaldes distritales, municipales, los concejales, etcétera, y los vocales de las juntas parroquiales se posesionarán. Ojo aquí, Lucho. Se posesionarán y entrarán en funciones el 14 de mayo, el 14 de mayo del año de su elección. ¿De acuerdo? Entonces, si van a hacer la elección en noviembre, ¿en Noviembre. qué año se posesionan? El 14 del 2026 ya habría pasado, el Ya 14 de mayo. pasó. Claro, ya Claro. pasó, noviembre ya pasó. Estamos a pocos días de esa fecha, ¿verdad? Y si esto, por eso estaba el calendario hecho y previsto. Me imagino pues que se les pasó por alto, no lo tomaron en cuenta, pero los asuntos del Estado tienen que ser manejados con seriedad, con profundidad, con el análisis necesario por todo lo que involucran. Por eso la elección hecha en el calendario que estaba vigente para febrero del próximo año
le permitía perfectamente en mayo, después de febrero, marzo, abril, 2 meses, en mayo, mediados de mayo, tomar posesión del mismo año 2027. Pero ¿en qué se pone ahora? Además, ¿qué dice la Constitución de la República, inclusive en la materia electoral, Lucho? Exactamente, que tienen que seguir la función electoral el cumplimiento de la ley, de la Constitución y de la ley en general. Y esta es una ley, estoy diciendo, el Código de la Democracia, que va directamente al tema electoral, ¿verdad? Entonces, ¿cómo solucionan ese problema? Porque si es que se van a elegir en noviembre, no puede, que quede claro, aunque sea el país de los hechos consumados, no puede el Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal Contencioso Electoral, no pueden cambiar la ley. La ley solo la puede cambiar el órgano legislativo, ¿está claro? Y entonces, ¿cómo van a resolver este problema legal, esta tranca que existiría para que en esa elección de noviembre no puedan posesionarse? ¿Para qué los van a elegir? ¿Sí me explico? Doctor, si no van a posesionarse. Doctor, pero ahí salió la señora presidenta, la señora Tamaín, a decir que hay dos cosas, la elección y la votación. Sí. Ella sí lo dijo, es decir, una cosa es la votación, entonces va a votar usted y la elección la van a hacer el conteo de votos y todo lo demás van a hacer en febrero del 2027. O sea, van a tener guardadas las urnas desde noviembre hasta febrero, porque ella sí dijo, una cosa es la elección y otra cosa es la votación. Ya, a ver, una cosa es el sufragio y otra cosa es la elección, que es el producto del sufragio. Correcto. Y luego del sufragio tienen que ser proclamados los resultados. Y todo eso está arreglado por días y términos de días. Y de ahí, de proclamados los resultados, tiene que hacerse la posesión en mayo del mismo año. Eso es ley. Y eso no lo van a cambiar con un sofisma. Yo también dije, el proceso electoral es uno solo. El acto del sufragio es cuando el ciudadano, el elector se acerca a la urna y deposita su voto. Ese es el acto del sufragio, ¿verdad? Y ese es parte del proceso electoral, porque el proceso electoral empieza con la convocatoria de elecciones y la convocatoria de elecciones tiene una fecha y en esa fecha es el sufragio, etcétera, etcétera. Y de ese sufragio, de esa elección, por eso es elecciones, tiene que proclamarse los resultados y tomar posesión. Así de sencillo, pues. Si no, ¿cómo? Igual, si la ley dice, que se posesiona ¿en mayo de qué año piensa posesionar el Consejo Electoral? ¿En mayo de qué año? Si van a hacer las elecciones en noviembre, en mayo del próximo año, del 27. No, pues si dice la ley, el mismo año de la elección. El mismo año. Claro, y mayo para noviembre, ya pasó mayo, a no ser que no conozcan o manejen otro calendario, ¿no? Que no sería raro. Entonces, doctor, están en un enredo los miembros del tribunal. Sin salida, un enredo jurídico, pero de magnitud del que no veo cómo van a salir, sin cambiar ni reformar la ley. Que, además, cambiar o reformar la ley no puede tener efecto retroactivo. La ley rige para el futuro, para lo venidero. Define el Código Civil, la doctrina civil, la ley rige para lo venidero. ¿Cómo se salen ahora de este escollo, de este callejón sin salida donde se han metido? ¿Sí o no? Acuérdese, doctor, que ya nos metieron un gol olímpico con el asunto de que no podíamos tomar fotos a la papeleta de votación. En pleno ya proceso de convocatoria, nos metieron de chanfle esa resolución y que nos iban a meter presos, que eran 10 años, que 20 años, que una multa no sé cuánto. Claro. Y con ese cuento fuimos a sufragar, doctor. Y eso nunca también estuvo durante
cuando se convocó, nunca, antes de eso no fue resuelto nada de eso, fue dentro del proceso que ya estábamos para las elecciones. Así fue, Lucho, pero no era el aspecto legal tan categórico como está ahora. Como está ahora. Tan categórico. Pues si le estoy leyendo la disposición y la Constitución arranca en el mandato al órgano electoral en particular de que tiene que cumplir con la ley, con las leyes de la materia, que es la que acabo de señalar. Entonces arranca de un mandato de una norma constitucional. Cómo la cambian? ¿Cómo cambian la Constitución y la ley? Y ahora mismo la carrera. Ahora, pero claro, cualquier cosa que se invente, todo vale, hechos consumados, pero la legalidad sigue por el piso. Por eso decía yo en alguna otra entrevista, la semana pasada, si no me equivoco, que Ecuador vivimos, Ecuador y en la época, porque esto un poco se está regando en varias partes del mundo, vivimos una ficción jurídica, ¿verdad? Vivimos un estado de ficción jurídica. Nada vale y todo vale. La política de los hechos consumados. Así es, doctor. Pero Le voy eso a poner un videíto, doctor, le voy a poner un videíto donde un abogado hace una parodia sobre el asunto de las elecciones y él reflexiona, dice que tenían que haber consultado al periodista Cuesta ya, para este asunto de las elecciones. Ahí claro. va, doctor. Vamos a ver. ¿Sabes qué? He estado pensando y reflexionando sobre el, el adelanto de las elecciones, que según Diana Tamaid es votaciones y no elecciones. Sin embargo, creo saber cuál es la respuesta para tener la certeza que en febrero del 2027 sí va a haber lluvias y el fenómeno del Niño va a causar estragos en el Ecuador. ¿Saben cuál es la respuesta? Que Rafael Cuesta viaje al futuro, ¿verdad? Y regrese para que nos diga si realmente va a haber o no el fenómeno del Niño. Solo así el CNE podrá tener la certeza. ¿Por qué no se les ocurrió al CNE llamar y pedir la colaboración de Rafael Cuesta para que él pueda viajar al futuro y revisar si el fenómeno del Niño se da o no se da, y el informe que dan para tener esa probabilidad de que llueva o no en febrero y por eso se adelantan las elecciones, sea al 100%? Comunidad. Ahí tiene, doctor. Muy interesante, pero yo decía, y justamente era un poco entrando este tema no tan profundamente como lo estamos viendo ahora, yo decía, de lo único cierto en materia de clima, del tiempo, ¿verdad? Porque hay el pronóstico del tiempo como sinónimo de clima. El pronóstico del tiempo es pronóstico, es para el futuro, como acaba de decir el señor ahí, el colega. Pero lo único cierto, al menos en los instrumentos ecuatorianos, es el tiempo que se da del pasado, o sea, y aún así a veces con reserva, lo que ya ocurrió. Pero el pronóstico para el futuro ha sido generalmente incierto, poco acertado, etcétera. A mí me llega al celular, inclusive se ve riesgo grave de muchas lluvias en varias zonas del país. Aquí no llueve hace semanas, ¿verdad? Claro. Y esos son los sistemas que están aquí informándonos. Entonces, y yo no creo ni que en Estados Unidos había algo de que el fenómeno del Niño tendría una incidencia fuerte, pero más en el área del norte, más en el área del norte. No se olviden, el nombre lo indica, por eso yo he dicho también de cuando en cuando que le dimos más importancia a la geografía que a la historia, y el nombre indica Ecuador, se llama Ecuador porque está en la línea ecuatorial, de ahí toma el nombre, más importancia a la geografía que a la historia de donde veníamos, ¿verdad? Del reino de los Quitus, de la Real Audiencia de Quito, etc. Entonces, ni en Estados Unidos son tan acertados. Peor para casi un año, pues, porque está febrero del próximo año, mire cuánto falta, casi un año, pues estamos... Casi un año. Claro, 10 meses. Entonces, eso no es así. No es así. Y ya lo veremos, llegaremos, espero,
que lleguemos con vida a febrero y ya lo comentaremos. Miren, no fue tan grave, no fue grave, ¿qué fue? ¿Qué pasó finalmente, verdad? Eso, Pero estamos viviendo con personajes que están ya pronosticando el futuro y con esas acciones puede haber algo de trasfondo que están manejando los que les interesa adelantar las elecciones, ¿no? Porque hay que pensar también de esa manera, doctor. A claro, alguien está ahí, favoreciendo esto que está adelantando las elecciones. ¿No le claro, parece, doctor? entra fácilmente en el campo de las especulaciones, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Ahora, doctor, siguiendo en esa línea, también veamos un ratito el caso de la señora Villasís, que hay un pronunciamiento de un juez. La señora es la que iba a reemplazar al señor Godoy porque ella era la suplente. Dieron varios informes, no la dejaron posesionar y resulta que ella presenta una renuncia al cargo que le correspondía a pesar de que le dieron la razón y el Consejo de Participación Ciudadana resulta que inmediatamente le aceptó la renuncia. Ahí sí ya se acabó el asunto y cómo queda el dictamen que dictó la juez a favor de la señora Villasís. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? La sentencia, a la señora la ampara una sentencia constitucional. Uh-huh. Y la sentencia constitucional, el incumplimiento de la sentencia constitucional implica la destitución del juez que la incumple. La destitución del juez que la incumple, ¿no? En caso, es número 4 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y esto está también con la concordancia con la norma constitucional, ¿verdad? Está con el artículo 86, número 4 también de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que dice? En caso de que servidoras o servidores públicos incumplan una sentencia o acuerdo reparatorio, la jueza o juez ordenará el inicio del procedimiento para su eventual destitución. Y la Constitución va directamente a la destitución. E incumplen. Y en el caso del Consejo de la Judicatura, hay ejemplos anteriores, se ha llevado a juicio político y se le ha aplicado a ciertos, ni siquiera a todos, a ciertos consejeros, a ciertos funcionarios del Consejo de la Judicatura, se les ha aplicado sentencia constitucional para destituirlos, pero ni siquiera una sentencia directa en un caso concreto que a ellos los implicaban, sino sentencia de tiempo atrás en otros casos de otras personas. Y decían que el precedente no fue cumplido por los que estaban en ese momento en ejercicio. Y destituyeron a 2, 3 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y otra vez otro consejo también lo llevaron y lo destituyeron todo completo, todo el órgano en un juicio político, ¿verdad? Ese, si no me equivoco, ese era el Consejo de Participación que presidía el doctor Ulloa, ¿verdad? Ajá. Con razón o sin razón lo llevaron a juicio político y destituyeron a todo el Consejo. No hubo vuelta atrás. Y se alegó también que no habían cumplido con sentencias constitucionales. En este caso, la sentencia constitucional va directamente a la afectada y con este tema. O sea, no es referencial, no es de tiempo atrás, sino que es para este caso, planteado por ella, por esa observación del ministro del Trabajo, que el ministro del Trabajo es el que debía haber hecho cumplir esta decisión judicial, ¿verdad? Y respetarla, por supuesto, el Consejo de Participación y el propio Consejo de la Judicatura, etcétera, ¿no? Pero ya ahí están los ejemplos de lo que estamos diciendo, ¿no? Se vive... Sí, perdón. Y tenemos otro ejemplo también, doctor, no sé, abogado, ingeniera Schettini. La ingeniera Schettini
fue suspendida ella por un año por el Tribunal Electoral, fue suspendida sus acciones políticas, sus derechos políticos. Ya cumplió el año y ella pide reingresar ya porque ella es nombrada asambleísta, porque estaba en funciones la suplente y ella ya cumplió el año de la sanción y resulta que no le dan paso también en el presidente de la asamblea para que se posicione ya como por haber cumplido su sanción y ya está ahora sí apta para poder actuar como asambleísta. También no la No, están tomando en cuenta aquellos doctores. Es decir, estamos viviendo si una está en etapa su de periodo, cosas. claro, si está en su periodo, tendría que, simplemente cumplida la sanción, tendría que volver. Pero es lo que le digo, y el riesgo de esto es, el riesgo de esta actitud, de este comportamiento es que cada funcionario va por su lado, que cada sector va por su lado, y ahí se dan las contradicciones y se dan los choques entre decisiones oficiales, decisiones del gobierno, decisiones de la justicia, no se diga de la justicia constitucional, y se vuelve el país un caos. Entonces, repito, no se sabe qué vale y qué no vale, y eso es lo más cercano a la incivilización. Es todo lo que se fue corrigiendo y se fue diseñando desde 1700, 2000 años antes de Cristo, antes de que venga Jesús al mundo, a este mundo terrenal, ¿verdad? Entonces, toda esa evolución, toda esa teoría y doctrina jurídica que se ha venido desarrollando a través de los siglos, porque siglos, se queda en nada, vale nada. Vale nada porque en un momento dado viene un funcionario, viene otro de igual o menor jerarquía aún, dice lo contrario, viene un juez que es un tercero y dice qué es lo que se debe hacer y al juez nadie le hace caso. Entonces, qué garantías tenemos para vivir bajo el imperio de la ley y de la Constitución? Que se tenga claro además que la Constitución se la otorga el pueblo a sí mismo. La Constitución, no obstante que en un exabrupto de ignorancia, alguna gente identifica la Constitución del 2008 con una línea política, inclusive con líneas políticas ajenas a la cultura ecuatoriana, ¿verdad? Que es un absurdo, porque si alguna influencia hubo y si algún modelo hubo que es válido, que se lo hace en todo el mundo, es legítimo, fue el modelo que era muy avanzado de la Constitución española de 1978, ¿verdad? Estamos hablando 30 años antes que la ecuatoriana del 2008. Y esa constitución es para todo el país, abarca a todo el pueblo ecuatoriano. Tuvo en su redacción todas las representaciones, todos los sectores estaban representados, todos los sectores políticos de la República. Y déjeme decir esto que es válido, porque la costumbre, y por eso tenemos mala costumbre, por cierto, y por eso tenemos 22 constituciones hemos tenido. ¿Por qué? Porque cada vez que había un golpe de Estado, cada vez que había un cambio de gobierno, había que convocar una asamblea constituyente. Pero ¿qué es lo que ocurre? La Constitución, y ya desde que esta rige, pues en 2000 ha habido varios cambios, vicisitudes políticas, etcétera, pero sigue rigiendo la misma Constitución, porque la Constitución tiene, la propia Constitución, tiene el remedio para su incumplimiento, ¿verdad? Y es la Corte Constitucional, que aplica el remedio, aplica los correctivos que tiene que aplicar. Y esa es la organización en el mundo occidental, es similar. Nosotros no hemos inventado nada, menos la pólvora, y no es que estamos haciendo nada extraordinario. Esto es similar. Cambian ciertas vicisitudes, ciertas cosas menores, mayores, pero esto es más o menos lo que rige y se aplica e impera en el mundo occidental, ¿verdad? Y entonces, repito, eso vale o no vale, pero estamos en todo el mundo viviendo esta crisis de la inseguridad jurídica, esta crisis de la no saber qué es lo que rige, no vivir en la práctica bajo el imperio de la ley. Ahora viene cualquier director, cualquier funcionario, le dicta una resolución y dice lo que se le ocurre, lo que le da la gana. Y al final la remata diciendo que entrará en vigencia inmediatamente sin perjuicio de que se publique en el registro oficial. Todo tiene que publicarse en el registro oficial para que tenga valor.
Está si la ley tiene que publicarse en el registro oficial, otras normas jurídicas de menor rango, con mayor razón, ¿verdad? Pero sin embargo, ya digo, cualquiera viene y le dice que ya entre en vigencia sin publicar. La publicación en el registro oficial es la publicidad para que los administrados, los ciudadanos, tomen conocimiento de cuáles son las leyes que tienen que acatar. Porque en el ordenamiento jurídico, Lucho, y esto es importante recordarlo, hay principios, hay normas, pero muchos hay principios, ¿verdad? Y hay el principio de qué, que también es una norma al mismo tiempo que ocurre, muchos principios son normas al mismo tiempo, de que la ley se presume conocida por todos. Todos. No les guste, pero si es que alguien dice, pero es que yo no sabía que matar era prohibido, Nada. y entonces no tiene culpa, absurdo, ¿verdad? Entonces la ley El desconocimiento de la ley no le exime de su responsabilidad. Exacto, no excusa persona alguna. Y ahí está además el conocimiento general, el ciudadano tiene, pues ya si es alfabeto, ya sabe leer y escribir, tiene información, etcétera. No se diga si fue al colegio y a la secundaria, y mucho más a la universidad, pero en la secundaria ya tienen información de muchos aspectos. La ley de tránsito, por ejemplo, ya tiene una licencia y la ley de tránsito dice que no puede pasarse una luz de tráfico en rojo porque puede causar un accidente y eso es una infracción, ¿sí o no? Entonces, no puede decir yo no sabía. Entonces, ¿cómo obtuvo licencia? Licencia, claro. Para empezar, ¿verdad? Y entonces, hay todo ese es. efecto multiplicador en el conocimiento, es un aspecto cognitivo que impera y que se toma en cuenta para el comportamiento y regular el comportamiento de la sociedad. Doctor, para ir concluyendo, ¿Cómo no? hay una convocatoria para nombrar fiscal. Esta convocatoria, existen unos veedores. Resulta que el otro día aquí estuvimos en una entrevista con el que hacía de presidente de los veedores. Resulta que renunciaron 7 de los veedores porque el señor Fantoni no les da la oportunidad de ver los documentos. Está eso totalmente bloqueado y ya existen también voces de que el concurso está ya con teledirigido. ¿Cuál es su opinión verdaderamente, doctor, a pesar de que usted pasó también un trago amargo cuando usted concursó como contralor? Pero esto se está repitiendo, ya el concurso solamente es un simulacro porque ya tienen designado al nuevo fiscal. Mire, usted ha usado una palabra que viene muy a propósito, muy al tema. Es más un simulacro. Yo he dicho ya antes y lo repito, todos esos concursos son corruptos. El origen fue bueno, la intención fue buena, pero todos y esas comisiones ciudadanas son tan descaradamente corruptos como el más delincuente de los delincuentes. En la comisión ciudadana para Contralor había un sujeto que descaradamente pedía $500,000 para cada uno de los miembros de la Comisión Ciudadana para nombrar Contralor, imagínense. Hicieron horrores. Ese Chalco que presidía la Comisión Ciudadana, le doy fe, porque en ese, como usted acaba de anotar, yo intervine, ¿verdad? Ese Chalco llegó a decirle en la cara al Consejo de Participación en sesión pública, que está grabada, yo tengo la grabación, que él tenía las actas de las sesiones en su computadora particular, que no las hizo públicas, que tenían que ser públicas, sino reservadas, a escondidas, Comisión Ciudadana, donde le subían puntos a uno y le bajaban puntos a otro, gratis, por gusto, porque así querían, ¿sí me explico? Y así lo manejaban en secreto. Y el Consejo de Participación Ciudadana de ese entonces solapó todo eso, solaparon ellos todo eso. Y después iban a las sesiones cuando investigaba la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, iban a las sesiones, las consejeras que había, a leer en la computadora lo que les indicaban que debían decir. No podían tomar la palabra con su propio conocimiento, con la explicación de lo que habían hecho o dejado de hacer. No tenían esa facultad cognitiva, no tenían la manera de hablar y tenían que leer, y eso que más o menos sabían leer, lo que les mandaban los asesores por mail para que lo lean en la computadora, en las declaraciones ante la Comisión de Transparencia. Así de sencillo, Lucho.
Es una lástima que por eso es que hoy en día el señor de Carondelet ha logrado sacar una consulta para que quitarle las acciones de designación de los representantes de organismos de control y que pasen nuevamente a la Asamblea. Es una lástima que esta institución del Consejo de Participación se vaya desmejorando poco a poco por los individuos, porque el espíritu de la creación fue muy buena, doctor. Fue válido, yo lo he dicho también, fue válido, fue muy válido. Y ese Consejo de Participación ha tenido pues una vida azarosa, ha estado alternativamente bien manejado, ha habido pues ahí elementos idóneos, pero ha habido también unos fascinerosos, ¿verdad?, que están a la vista de todos, de toda la ciudadanía, ¿no?, que han hecho horrores y que han desacreditado, que están siendo partícipes de la propuesta de que ese órgano desaparezca. Correcto, doctor. Sí. Muy bien. Sus palabras finales, doctor, siempre un mensaje, porque ya tengo bueno, como siempre, Lucho, con todo gusto, sí, siempre, la verdad, no dejamos de tocar, y mire que hemos tocado cuando menos 3 temas importantes, trascendentes, actuales en la vida del país, y mis palabras para todos los sectores involucrados, y que esto abarca también para la ciudadanía, que aprendamos a cumplir la ley, que nos hagamos la propuesta sólida, seria, de hacer una convivencia civilizada y pacífica y someternos todos a la ley, empezando por las autoridades. Las autoridades deben dar el ejemplo del cumplimiento de la ley, porque esa es la meta que se buscó desde la Revolución Francesa, para que lo he mencionado varias veces también, ¿verdad?, que es de donde viene la división de poderes, la terminación del poder absoluto, la independencia y equilibrio entre los poderes, equilibrio, ¿verdad? Entonces, que tomemos conciencia, y sobre todo las autoridades, quienes están en posición de poder, para que esos jueces pícaros, que son un montón, y que van a seguir siendo peores mientras no haya 40, 50 jueces en la cárcel por corruptos, el sistema judicial sigue en deterioro, ¿verdad? Entonces, tomen conciencia de que la ley es para cumplir, porque hay jueces que tienen el cinismo de dictarle, de emitirle una resolución y señalar un texto legal que es exacto, lo transcriben inclusive correctamente como es, pero lo aplica a una situación de hecho que no es del caso. ¿Sí me explico? El texto legal es válido, pero no viene al caso en cuestión, ¿no, verdad? Así de sencillo. Entonces ya llegan a esos extremos del cinismo, ¿no? Entonces, eso y repito, entonces, aún así, y si nos sometemos al ordenamiento jurídico y tenemos que estar de acuerdo, los jueces, para que sean respetados, tienen que ser respetables. Esto es clave. Para que sean respetados, los jueces tienen que ser respetables, que no escriban unos fallos con faltas de ortografía hechos por un abogaducho que es asesor de alguna de las partes. ¿Me explico? Eso es clave, ¿verdad? Y entonces ahí tendremos una vida más civilizada, más armónica, más pacífica, que busque el bienestar como un punto de arranque para llegar. No hay pueblos subeducados, subdesarrollados, sino subeducados, para que sigamos avanzando en un grado más alto de desarrollo. El desarrollo es el bienestar económico de la comunidad, y nos interesa que toda la comunidad ecuatoriana se desarrolle. Juan Falconi, voz del pueblo y la razón, analiza con firmeza la Constitución. En Hechos Ecuador, la verdad se oye hoy. Falconi, análisis.